Muy bien, qué bueno, así me gusta escucharlo, así con esa sonrisa, porque hoy no tiene dolor, ¿verdad? No. Ah, bueno, así me gusta. Doctor, cuénteme, ¿todos tenemos la misma percepción del dolor? No. Por lo general, la mayoría de las personas tienen sensaciones similares. Ujú. Se puede decir que en calificación casi iguales, pero hay muchas personas que tienen un poco más de tolerancia a ciertas cosas y también el que tiene muy poca. Sí, eso se llama, le dicen por ahí umbral de dolor, El le dicen, umbral del dolor, ¿cómo, correcto. cómo se hace eso? ¿Cómo se calcula? Es Se- decir, eh, pregunto primero, ¿no? Clínicamente no se puede Ok. calcular. Bueno, no voy a decir que no se puede calcular, hay experimentos que se han hecho sobre todo eso y sí se ha podido calcular ciertos aspectos de él, pero en uso clínico común no. En un uso clínico común. No. Entonces, yo puedo tener más resistencia a un dolor que otra persona. ¿Eso es malo a la hora de poder descifrar qué cosas pasan dentro de mi cuerpo? En ciertas formas es bueno porque para las cosas comunes y corrientes quizás usted no tenga el mismo nivel de dolor y de ansiedad sobre temas dolorosos. Sin embargo, para las otras cosas que quizás nos conlleve a un tratamiento más pronto Ujú. o más eficaz, quizás te dé una desventaja en ese sentido, que no llegues a comunicarte del problema, no te enteras del problema hasta que no haya pasado un poco más de tiempo que otra persona. Eso es uno de los graves problemas, porque a veces uno dice, no, tengo un dolorcito, pero eso es una tontería, Sí, eso ¿verdad? sucede, sí, sí, Eso sí. sucede, y resulta que lo que tengo es un grave problema, pero como tengo ese umbral de dolor muy alto o Mm, bajo, eh, alto, mientras más alto el umbral de dolor, ma- menos siento. exacto. Ok, muy bien. Nos puedes llamar al 305-529-1020 para que te comuniques y nos hables de tu dolor. No deje que tu un umbral alto de dolor te mantenga a distancia de nosotros. Más bien discute acerca de las cosas pequeñas que te duelen. Porque puede ser que pasen cosas graves con dolores muy pequeños. Por supuesto, hay muchas cosas que lamentablemente no nos dan muchos síntomas. Ujú. Ciertos cánceres, por ejemplo, no nos dan mucho aviso. Y ya cuando sí uno siente algo, una penita, ha llegado a una fase un poco avanzada. No quiere decir que no hay esperanza, siempre la hay, pero a veces sería mejor que en ciertos casos como estas enfermedades graves, que tener un poco más de anticipación y tratamiento más temprano, ¿no? Ok, ¿cuándo nos empieza a dar señales de dolor? ¿Qué causa el dolor? Bueno, el dolor es una serie de eventos que suceden. Primero, los receptores que tenemos periferales, o sea, en el cuerpo. Hay áreas Ya, del ya va, cuerpo. ya va, ya. ¿Qué es Sí. un receptor periferal? Bueno, Hábleme en cristiano, a ver si lo entiendo. no, a nivel científico, los Ajá. receptores vienen siendo los puntos en el cuerpo donde uno percibe el dolor de inicio. Lo que uno llama los nervios, por ahí. O sea, Sí, cobardemente y de forma muy coloquial, sí. los nervios. Los nervios, cuando uno, por ejemplo, si pones la mano en algo caliente, esos receptores del calor te pueden decir que hay algo caliente. Correcto. Sin embargo, la dejas ahí, da un dolor tremendo. Ujú. Porque ese tipo de receptor existe bien, está bien populado en las manos. Hay muchos de ellos. Ok. Y así también la planta de los pies. Distintas áreas tienen más y algunos menos, pero comienza ahí, por lo general, en áreas donde uno puede sentir un dolor, sea punzante, una quemada, sea presión. Son distintos tipos de receptores que hay que cuando se estimulan mandan esa señal al cerebro y le avisa al cerebro, pasa algo ahí. Yo le voy a decir algo que me pasa a mí normalmente, ¿no? Para ver si lo ponemos en contexto. Acuérdate que puedes comunicarte con nosotros al 305-529-1020 para que hablemos acerca de tu dolor, a ver si lo podemos trabajar de alguna forma, ¿no? Con el doctor John Serpa, que está aquí con nosotros, como siempre, en este programa, que es un programa de buenas noticias. Ya, de entrada, el nombre solamente te dice que es un programa de buenas noticias. Hoy no tengo dolor. Pero yo sí tengo dolores muy seguido, pero hoy no específicamente. Ok, a mí me pasa, y yo me imagino que a todo el mundo le pasa, y nadie dice nada. Uno llega al médico internista, ¿verdad? Sí. Y te está haciendo esa ocultación con las manos que siempre te hacen. Y entonces te empiezan a meter los dedos por aquí por la zona inguinal y te Ah, pregunta, ¿te duele? A mí siempre me duele, ¿no? Yo presumo que me duele menos y por eso
Bueno, que está bien, no, bueno, me duele porque me estás Sí, empujando el dedo sí. duro hacia adentro, ¿no? Pero no, o sea, que me duela. Hay una diferencia entre que me duela y que me duela. Sí, definitivamente lo hay. Cuando algo duele profundamente o más severo es porque estás estimulando más receptores y tu cerebro le llega la señal de que hay algo de más amplitud, de más eh, severidad quizás. Ujú. Ok, ¿y qué le digo yo al médico cuando me está haciendo eso? Porque, Bueno, porque a mí me duele, o sea, para ser honesto, le yo dice quisiera decirle, ya, más pues, suave. ya, mano, ya, o sea, ¿qué te pasa? Tienes esos dedos muy, ¿sabes? Porque sí, agarran y te hunden los dedos así, duro, ¿no? Y entonces preguntan, ¿te duele? Claro, ¿qué te pasa? Bueno, y a la prueba entonces Se supone que debe doler mucho cuando te hacen esa pregunta. posiblemente, en realidad no estoy seguro de cuál examen le están haciendo, Bueno, pero la ocultación normal es esa, donde sí, empiezan a darle a uno por aquí por... normalmente uno siente que le están haciendo. Ahora, también el examinador tiene que ser consciente de que a veces uno puede apretar demasiado duro. Es parte de la prueba, hay que hacer las Se cosas. está riendo conmigo el doctor, ¿ah? Qué cosa tan increíble. Ajá, si quieres comunicarte con el doctor, en serio, si quieres hacer una cita para que puedas tratar tu dolor, porque se trata básicamente de pasar por ciertos trances sin tener el dolor, también puedes hacerlo a la clínica directamente al 305-698-9077. 305-698-9077. Ahora mismo te van a atender si tú haces esa llamada para poder hacer una cita con el doctor y hablar con él acerca de lo que significan los dolores que tú puedes estar teniendo y cómo trabajar con ellos. Hay muchas formas de trabajar con el dolor. La semana pasada hablábamos un poco de diversas formas en las que se puede trabajar el dolor. Normalmente cuando alguien llega, por ejemplo, con una migraña, que yo me imagino que es uno de los dolores más comunes, Sí, ¿no? sí, sí. Es increíble cómo hay gente que tiene migraña, que sufre de migraña, y no hay una manera real dentro del mercado a nivel de counter de poder tratar una cosa como esta, en la migraña. ¿Qué es lo que normalmente se hace para poder hablar acerca de una migraña? Bueno, las migrañas pueden ser muy complejas también. Primero hay que estar seguro que en realidad el diagnóstico es el correcto. El diagnóstico de migraña a veces se puede ser complicado porque hay muchos tipos de cefaleas distintos, de dolores de cabeza distintos. Ujú. La migraña clásicamente, por ejemplo, es de un solo lado del cráneo. Ok. Afecta más a las mujeres que a los hombres. ¿Por Eh, qué? esa parte no estoy seguro, pero sí te puedo decir que como hay una eh, ¿cómo debo decir? Confluencia entre la migraña y la menstruación, es muy posible que Ok. sea debido a un proceso hormonal Ok. en algunos casos. Entonces, si uno puede diagnosticar con cercanía que es migraña y ahí hay que descartar otras causas, por ejemplo, si hay una persona que te viene, que te dice estoy sufriendo de 15 migrañas al mes, Wow, y, y ese pobre ser no vive. no, pero ocurre y más ¿Sí? todavía. Ajá. Y por ejemplo, no se ha visto todavía con un neurólogo y de ese tipo de cosas. Típicamente yo empiezo haciéndole estudios del cráneo para asegurarnos que no hay otro proceso andando Ok. y descartar otras cosas que pueden ser más severas que la migraña, aunque la migraña por su cuenta puede deshabilitar a uno por los dolores tan fuertes que son. Eh, Así que formar el diagnóstico primero, estar seguro de lo Ok, que pues la estamos mayoría de tratando. la gente que dice que tiene migraña se autodice que tiene migraña. Correcto, Si no va a un correcto. médico, o sea, uno no normalmente, y es lamentable, yo me imagino que es muy lamentable para los médicos, sobre todo porque llegamos tarde. La gente, el dolor de cabeza lo tratan con pastillas, over the counter. O sea, te tomas una aspirina, te tomas dos Tylenol, te tomas ibuprofen, lo que sea. Sí, Y dejan pasar el dolor de cabeza normalmente diciendo, bueno, no, eso debe ser que no tengo los lentes, eso debe ser cualquier cosa, uno se automedica, pero hay gente que dice, yo sufro de migraña y nunca he ido a un médico. sí, eso ya es un error porque si tienes muchos episodios de dolor de cabeza, sería prudente chequear primero de que no hay otra cosa ocurriendo, Ok, que no sea una sencilla migraña. Y segundo, los tratamientos ya que existen, que hace falta que el médico te dirija, pueden resolverte mejor la migraña. Y quizás no solo eso, tiene la tranquilidad que no hay otra enfermedad andando. La migraña puede ser misdiagnosticada o mal ajá, mal diagnosticada diagnosticado. en muchos casos. Puede ser una reacción del cuerpo a otra cosa.
Sí, y lamentablemente, como el dolor de cabeza es algo muy común, puede ser que te estén dando los dolores debido a otra enfermedad. Sí, puede ser tan terrible como está un tumor. Sí. Un tumor puede causar migraña o causa migraña. Definitivamente causa dolores de cabeza y quizás no igualito que la migraña, pero puede andar uno por ahí pensando que lo tiene. Ok. ¿Cuándo decido? ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Cómo debo decidir ir al médico? Sí. Porque tengo estos dolores de cabeza recurrentes. Ya, yo le recomiendo que a cualquier persona que que tenga dolores de cabeza recurrente o que sea otro tipo de dolor donde uno te das cuenta que está fuera de lo normal, del temporal de un dolor. O sea, si te das un golpe y en 2 o 3 días se debe ir pasando. Pero si tú ves que te has dado un golpe y llevas 3 semanas o 2 semanas, deberías de atenderlo, ¿no? Porque ha pasado algo fuera de las normas. Yo le recomiendo a cualquier persona que tenga ese tipo de duda o ese tipo de constancia del dolor, que vea a su médico o que por supuesto nos llame a nosotros, que nos pasamos el día diagnosticando enfermedades debido a los dolores. Marca rapidito, 305-698-9077. 305-698-9077. Porque a veces un dolorcito de cabeza puede ir mucho más lejos. Y ahora mismo que todos tenemos seguro de una manera o de otra, porque bueno, hay un seguro universal, yo creo que es buena idea utilizarlo. Y la oficina del doctor John Serpa acepta todos los seguros. Y si no lo tienes, si no tienes un seguro, pues bueno, ellos buscan la manera de que se te sea fácil, de que te sea sencillo el poder tratarte. El doctor tiene muy buen feeling con la gente, muy buen corazón. Además, Gracias, la forma de tratar a las personas es una nota. Y eso lo estoy diciendo yo porque me trata de persona, aparte de lo que hacemos aquí en la radio. Doc, me parece muy interesante, pero ¿cuándo debo decidir por los dolores de cabeza? Hay dolores de cabeza que no se me quitan, hay dolores de cabeza que me tomo una pastilla y se me pasan, pero mañana me vuelve a dar y me vuelvo a tomar una pastilla y se me vuelve a pasar. ¿Cuándo, ¿Cuándo es recurrente para usted? ¿Cuándo ya se convierte en un problema de médico y no un problema de comprarme una pastilla? Sí, sí, ese dolor de cabeza. Normalmente las personas, cualquier persona sufre de un dolor de cabeza 2 veces en un mes, etcétera. Si tú ves que tienes dolores de cabeza varias veces a la semana, deberías atenderte. Varias veces a la semana. O sea, un Sí, par de veces a la semana ya es suficiente para ya, encender las alarmas. sí, particularmente las personas que nunca han sufrido de cefalea, que de repente empiezan a decir, ¿sabes qué? Creo que me están empezando a dar migrañas. Eso es algo muy curioso, porque hay muchas personas ahí que te pueden decir, a mí nunca me duele ni un callo. Y de repente, como me duele la cabeza, como me duele la cabeza, Ajá. eso es una señal que pasa algo. Es una señal que pasa algo. O sea que depende de las circunstancias de cada quien, cómo ha venido siendo su salud para poder atender, para poder buscar la atención. Bueno, cualquier cosa fuera de la norma, que ya ves que eso es algo fuera de la norma de esa persona, yo creo que debe darle un poco de curiosidad y estimularlo a que vea a su médico, por lo menos el médico de cabecera, que le pueda hacer unas pruebas iniciales y decidir si tiene que referirlo a un especialista. Muy bien. Ahora, denos algún consejo para no tener que empezar a ir al médico inmediatamente, porque hay mucha gente que no le gusta que no le gusta tomarse pastillas. Mm. Muchísima gente que no le gusta tomarse pastillas. Entonces tú los ves con el dolor de cabeza y pasan todo el día con el dolor de cabeza y entonces todo el día diciendo, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, pero tómate 2 aspirinas. No, es que me duele, pero tómate 2 aspirinas. No, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Hay gente que le tiene terror a las pastillas, nunca lo he entendido, pero bueno, le Y tienen hay terror. personas que les gusta quejarse. También. Yo conozco algunas. Sí. Ok, vamos a eso. ¿Qué puede hacer uno mientras tanto para paliar el dolor de cabeza de una forma natural, sin tener que consumir pastillas? Estos primeros dolores de cabeza que me dan. Bueno, los dolores de cabeza comunes y corrientes deben de ceder con cualquier medicina tranquila, sea un Tylenol o un Sí, ibuprofeno. pero hay gente que no quiere tomarse una pastilla, No. ni siquiera de esa. Primero, chequea que esté la persona hidratada, que esté tomando suficiente agua o otros líquidos durante el día. Es muy fácil deshidratarse aquí, sea por el sol, el ejercicio o bebida. Entonces la persona se deshidrata y se pasa en el día con unos dolores ¿Una de cabeza. deshidratación te causa dolor de cabeza? Sí, O definitivamente. sea, si tú sales a caminar, por ejemplo, y sudas en demasía y no te hidratas bien, podrías terminar Te con un puede dolor de cabeza afectar la vista, te puede dar dolor de cabeza. Muy Correcto, bien. La sí, vista sí. sí, porque se te secan los ojos, ¿no? Se te secan los ojos y además que como Arden. tienes poca hidratación,
tu propio cerebro no está en función, no está en balance. Ah, caray. Yeah. O sea, que la gente que se pone ¿cómo se llama? Esos cosas para sudar, esos trajes para sudar de plástico y eso, y salen y Sí. caminan por ahí. Eso Bueno, está un poco locos, ¿no? no sé si están locos, pero definitivamente deben de beber suficiente agua para que no se deshidraten. ¿Me hidrato solamente con agua? O sea, ¿uno se puede hidratar solamente con agua? Sí. ¿Está bien? Ahora, la deshidratación también tiene sus niveles, ¿no? Estamos hablando de una deshidratación común y corriente, por supuesto, con agua, o si no le gusta el agua, Gatorade, Pedialyte, cualquier solución de esta que contenga un poco de electrolito es bueno. Ok, y tiene que tener un poquito de sal, ¿no? También. Bueno, eso las cosas que venden comercialmente, te vas a dar cuenta que tienen varios electrolitos, incluyendo potasio, sales, etcétera. Etcétera. Ok, eso está muy interesante. Hay muchas, por ejemplo, en el boxeo. Sí. Vamos a poner, por ejemplo, el boxeo. Que meten a sus boxeadores en unos saunas para tratar de quitarle todo el agua de encima y tratar de Sí, ponerlos el día anterior a la pelea Eso para llegar al peso. para llegar al peso. Sí. Ajá. Eso es una locura que cometen. Es un Bueno. atentado contra el boxeador. No diría que es un atentado, pero ¿qué sucede? Que estas personas se pasan una vida haciendo unos entrenamientos muy rigurosos, haciendo unas cosas casi superhumanas. Pero si no califican, si no pueden entrar al peso, o sea, debajo del peso máximo, no pueden entrar en la pelea, son millones de dólares. Entonces, por eso tú los ves si están un poco pasados haciendo esos disparates, que vaya, no es bueno para su cuerpo hacer esas cosas así tan Es como un brusco. shock, ¿verdad? Es un shock, pero ellos están relativamente acostumbrados a eso, ¿sabes? Bueno, ok. Uno se acostumbra a cualquier cosa. Sí, sí, pero ellos llevan tiempo en eso, pero no es bueno que lo haga. Por supuesto, todos esos cambios así súbitos pueden causarte daño. ¿Y qué daño puede causar una deshidratación? Vamos a hablar por allí. Esa gente que, por ejemplo, estamos en pleno verano. Sí. Hay gente que sale a correr o a caminar y cometen el atropello contra ellos mismos de salir cercanos al mediodía. Es un atropello contra el propio cuerpo, Sí, salir a hay que correr por cuidarse. ahí. Sí, claro, a mediodía. Por mucho que hay gente que piensa que simplemente con cuidarse del sol tienen y se ponen protectores solares, etcétera. Pero la deshidratación puede ser un grave problema. Por supuesto, si no tienes buen balance de los líquidos, primero que tu cerebro sufre un poco porque no tienes el balance hidrostático correcto y puedes hasta desmayarte. Te pueden fallar los riñones por falta de agua y muchas otras cosas. O sea que hay que mantenerse... Usted me tiene a mí todo sorprendido. No. Le puede fallar uno de los riñones por... Sí, señor. Sí, Ok, señor. déjame tomar un poquito de agua ya. En serio, tomé agua. Te quiero hacer una pregunta. Ya, antes de eso vamos a dar el número de teléfono. 305-698-9077, el teléfono del doctor. Si quieres llamarnos aquí, ahora mismo en la cabina, 305-529-1020 para que puedas hacer tus preguntas y hablar un poco acerca de todo esto que estamos hablando. Porque me resulta muy interesante todo esto. Dicen que cuando uno toma agua y está en un proceso de deshidratación, termina de sacar, sigue sudando, y terminas de sacar las sales del cuerpo y esto puede ser peligroso. Esto puede también ocasionar un dolor de cabeza por falta de sales, de potasio, de todo lo que te digo. Sí, estos imbalances pueden dar dolor de cabeza, pueden también causar, arritmias del corazón. ¿Arritmia? Sí, señor, pueden haber muchos cambios. Ahora, la persona que hace ejercicio típicamente consistentemente, sí, no va a tener tanto peligro porque están acostumbrados a no solamente hacer los ejercicios, mantenerse hidratados, ya saben cómo protegerse. Okay. Pero cuando uno hace unos ejercicios así de repente, por ejemplo, yo que llevo mucho tiempo sin montar bicicleta, que me decida que hoy voy a montar 100 o 200 kilómetros, quizás no me sienta muy bien. ¿Y por qué estoy fuera de condición? Porque una persona agarra el celular, toma una bicicleta a 200 kilómetros. ¿Qué te obliga a ti a hacer eso? 200 kilómetros de bicicleta. En aire acondicionado y sentadito en mi casa, ¿verdad? Con una bicicleta estática, quizá viendo La Casa de Papel, que por cierto arrancó ayer. ¿A usted le gusta? No lo he visto. ¿No la ha visto? No es que no tengo tiempo de la televisión. Así es la cosa, sí, porque usted tiene que atender a muchísima gente que lo llama al 305-698-9077 a su oficina. Doctor, ¿los dolores son todos de la misma característica?
todos los dolores de cabeza son similares, se pueden tratar de la misma forma. Yo puedo agarrar cualquier tipo de, ¿cómo que le dice usted a los dolores de cabeza? Cefalea. Cefalea. Esa es la forma en que debe ser. Cualquier cefalea, yo puedo tratarla con un par de pastillas, sean cual sea, Neproxan, Ibuprofen, aspirinas, lo que sea, de la que esté en el mercado. ¿Las puedo tratar con las mismas pastillas? ¿Es igual? ¿Tienen el mismo origen? Bueno, no son iguales, pero sí las puede intentar de tratar de esa forma. En realidad, el punto clave es que las cefaleas pueden tener distintos orígenes y hay que buscar la causa, en realidad. En realidad. Ahora, si es vamos, le puede doler la cabeza a uno por leer mucho, ¿no? Mirar la computadora por mucho rato. Si es algo de eso, una sencilla, un Tylenol, un Motrin se acabó. Y perfecto. Pero si es algo ya más crónico, es cuando yo le digo a las personas que se comuniquen conmigo, que tratamos mucho cefalea. ¿Existen dolores de cabeza que dan por tensiones en el cuello? Definitivamente. ¿Y por qué duele la cabeza por una tensión en el cuello? ¿Qué tiene que ver ese músculo o los músculos del cuello con que me duele a mí la parte de adelante de la cabeza? Bueno, la tensión muscular provoca a veces hasta espasmos en lo que es el cuello y a la base ¿Qué es un cráneo. espasmo, doctor? Espasmos musculares son contracciones musculares que Ajá. ocurren por el sobreuso o por el esfuerzo que uno haga. Y entonces sí, eso se transmite en una cefalea por tensión. Cefalea por tensión. Sí. Mira, estamos viendo diferentes Lo que le tipos dicen tension headache. de dolores de cabeza. Reina, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien. Está hablando con el doctor John Serpa. Buenas. Hola, doctor, gracias. Doctor, la migraña con áurea. Yo he escuchado por unos lugares que dice que tiene potencialidad para hacer stroke en algún tiempo. ¿Qué sabe usted de eso? Bueno, la migraña, que volvemos ahora al tema de la migraña, cuando es complicada, la migraña con o sin aura, el aura es una señal que las personas ven, es como ¿cómo le voy a decir? Es como algo que predice o que viene antes del dolor de cabeza. Ok. Algunas personas ven como un cambio en la vista, puede ser un gusto en la boca o hasta que a veces hasta me dicen que como que siente que le duele el pelo, ¿no? Es como una alodinia y eso es un síntoma que se presenta un poco antes de la migraña, clásicamente. Ahora, lo que ella se refiere es que hay pacientes que sí han hecho lo que se llama un stroke, un accidente cerebrovascular por la migraña tan fuerte. Ha ocurrido y hay casos de parálisis facial y del cuerpo, algunos temporarios y han habido permanentes también. Esos son extremos de la migraña y una de las razones por la cual le decimos a la persona, dolores de cabeza frecuentes deben tener un tratamiento médico para evitar ese tipo de complicación. Eso ya es una migraña muy complicada. ¿Está bien, Reina? ¿Te parece? Bueno, gracias a ti, Reina, por habernos llamado al 305-529-1020. Doctor, ¿la migraña puede causar un stroke? ¿O es el stroke, o es lo que hizo que tuviera yo el stroke, lo que me causa la migraña? Bueno, hay casos bien documentados de migraña de personas que tienen un estado migrañoso por mucho tiempo que resulta en un stroke y se ve que es causa y efecto, ¿no? Okay. Porque muchas migrañas son de origen vascular, o sea que los vasos sanguíneos o tienen mucha dilatación y por eso a veces dan cafeína y esas cosas, o tienen un problema dentro del sistema vascular que puede resultar en una pequeña aneurisma que después hace un derrame. Ese tipo de stroke complicado da por culpa de la migraña. Ahora, los strokes, plena y sencillamente, pueden resultar en dolores de cabeza también, ¿no? Porque ya tener sangre o algo dentro del cerebro te da dolor de cabeza. Y no te has enterado que tuviste un stroke, pero tienes unos dolores de cabeza bárbaros. Eso es una señal peligrosa. Un dolor de cabeza, así como le dicen thunderclap, que un trueno fuerte, casi ese tipo de dolor debe atenderse en la emergencia. ¿Sabe qué? Eso le pasa mucho a la gente que hace fuerza. A la gente que hace mucho esfuerzo, a veces. que de repente le dan unos dolores de cabeza porque están haciendo un esfuerzo muy grande. Le pasa mucho a los cantantes cuando quieren dar esas notas altas que le dan unos dolores de cabeza así punzantes. Esos deben de atenderse y hay estudios que se le pueden hacer para chequear
el sistema vascular del cerebro y asegurarnos que no tengan un problema. ¿La gente que tiene la tensión alta es más propensa a tener migraña? Definitivamente, la presión alta es una de las causas principales de stroke. Muy bien, puedes llamar al doctor John Serpa, porque ya este programa se está acabando, al 305-698-9077. Te lo repito, 305-698-9077. Te lo digo una vez más, 305-698-9077. Y puedes hacer una cita con él para que converse. Primero, es un muy buen conversador. Te regalan un café, como dice él, sus muchachitas. ¿Cómo es que le dice usted a las jovencitas que trabajan con Muchachitas. Las muchachitas que trabajan con él son muy agradables, son unas señoritas muy simpáticas que además te ofrecen un café, se sientan a conversar contigo. Tú le cuentas al doctor estos pequeños detalles porque a veces uno deja pasar pequeñas cosas creyendo que no tienen ninguna relación con cosas importantes y sí las tienen. Sí, definitivamente. Y es una de las razones que las personas deben tener ya una relación establecida con su médico de cabecera. Y por supuesto, en los casos de que son de dolor, si es un dolor que está fuera de las normas, llámenos. Que eso es lo que hacemos el día entero, atender personas y tratar de entender qué le está sucediendo. 305-698-9077. Llama al doctor John Serpa para que digas, como digo yo, hoy no tengo dolor. Gracias, mi doc. Mucho. ¿Cómo estás? Bien, bien.